de inducir quién debe sembrar, en dónde y qué. Pero hemos visto que la falta de eso es lo que ha llevado a la crisis del sector, que es lo que se manifiesta en paros, sobreproducción, precios que están por el piso. En ese sentido, pues nosotros empezar a planear la ordenación de la producción es precisamente romper ese modelo. Es a través de los mercados, de poder identificarlos, poder identificar actores, porque ahí la institucionalidad también juega un gran reto. También poder ver cómo esto desde la intersectorialidad, cómo esto con el sector minero, con el sector ambiental y el sector vivienda puede estar generando algún tipo de conflicto, cómo los sistemas productivos se deben adaptar o deben empezar a generar líneas de investigación para poderse implementar, y desde la perspectiva también de una de las variables que va a ser de mayor impacto pues, a escala global, que es el cambio climático. O sea, esas son, digamos, las dimensiones desde las cuales nosotros queremos empezar a conceptualizar para que, digamos, el producto de este año, que es lo que se ve, es toda ese bagaje, esos conceptos que se deben entrar a abordar para poder orientar el ordenamiento. Para el 2014, nosotros ya tenemos que, con relación a lo que se avance este año, poder llegar ya a la formulación de lineamientos y criterios que nos permitan unificar, pues ya, o más bien no unificar, sino armonizar los diferentes instrumentos que tiene la política agropecuaria del país, los del Ministerio de Agricultura. La idea es que las personas que se empiecen a subir en modelos ordenados de producción sean las beneficiarias de este tipo de incentivos, del ICR o tasas preferenciales de crédito. Entonces, de esta manera lo que se busca es más bien premiar o tratar de apoyar al que se suba a un modelo ordenado de producción. El que no desee hacerlo, pues está en la libertad también, que pues va a tener que enfrentarse, digamos, de forma directa a los mercados y los riesgos que esto pues, pueda contemplar. En materia de la planificación de la adecuación de tierras, nosotros desarrollamos básicamente 3 productos principales este año. Se definieron los criterios generales para la planificación de la política de adecuación de tierras. Es pensar nuevamente que la adecuación de tierras se ha visto tradicionalmente desde el enfoque en las obras civiles. O sea, muchas veces las personas ven la obra del distrito del riego, los canales, las represas, los canales de drenaje también, y creen que ese es el foco. Y realmente la concepción desde la UPRA es ver un poco más allá, es para qué nos van a servir estas obras, de qué manera esto va a impactar en desarrollo rural. Entonces lo que queremos es ampliar el enfoque de la adecuación de tierras, es verla como parte de ese desarrollo rural, que se van a formular una serie de distritos de adecuación de tierras en los cuales nosotros podamos intervenir y apoyar y medir de forma, digamos, cuantificada cómo ha sido el impacto de esas obras. Nosotros sabemos que en adecuación de tierras podemos estar hablando de obras que están al orden de 1 o 2 billones de pesos, y muchas veces una de las limitantes es poder cuantificar el impacto que ha habido pues, antes y después de este tipo de proyectos y cómo esto ha repercutido. También este año desarrollamos un mapa pues, muy general, es indicativo, donde nos indica cuáles pueden ser aquellas zonas del país que son susceptibles de la adecuación de tierras, y también desarrollamos los criterios de evaluación de proyectos a nivel de prefactibilidad. Cómo un proyecto en su fase de evaluación debe estar, qué elementos debe tener, no solo desde el uso eficiente, sino también desde el ordenamiento social de la propiedad, para poder ser exitosos, que resuelva las preguntas que debe responder. Hacia el 2014 realmente nosotros queremos desarrollar todo un paquete para la fase de preinversión, o sea, no solo que sea prefactibilidad, sino factibilidad y diseño, que nos permita también, digamos, orientar cómo debe ser la formulación de proyectos de adecuación de tierras, y igualmente pues queremos mejorar ya, hacer las primeras bases de la Política Nacional de Adecuación de Tierras. También adelantamos en el marco de las alianzas público-privadas, que es el nuevo enfoque que tiene el Estado para desarrollar esta clase de proyectos. Se tomó como caso piloto el Triángulo del Tolima, en los cuales pues, se hizo un análisis de los factores que pueden estar a favor
o pueden llegar a ser menos favorables para la implementación de un modelo de asociación público-privada en la fase de operación del Triángulo del Tolima, que es uno de los proyectos grandes, e incluso que ha sido Premio Nacional de Ingeniería en sus obras, y pues obviamente que tenga impacto sobre estas comunidades y regiones que pues tienen un tema social bien complejo. Bueno, nosotros en materia del cumplimiento del decreto ley 1551, este año la UPRA apuntó a generar un producto que sean los criterios generales desde el uso eficiente para el ordenamiento territorial. Como su nombre lo dice, son generales, no van mucho a la particularidad de cada municipio. O sea, sabemos que son más de 1000 municipios los que hay en el país, y poder darle un criterio, un lineamiento a cada uno con esas particularidades sería un proceso demasiado complejo. Para ello, este año, pues sabiendo que estamos en pleno año donde muchos planes de ordenamiento territorial se están actualizando, el gran reto como UPRA era también dar una respuesta por lo menos pues coherente y lo más oportuna que se pueda dar. Para ello, pues estamos entregándole pues también al país una serie de criterios de orden general, y esperamos en el 2014 dar ya unos criterios ya mucho más detallados. O sea, estamos hablando de criterios semidetallados que obedezcan a unas tipologías de municipios, o sea que ya en cierto grado los particularizan, y pues también vamos a hacer los criterios generales para los planes de desarrollo municipal. Estos son, digamos, los principales retos. Durante este año también estuvimos haciendo, con el apoyo de la oficina TICS, varios análisis, y uno de ellos que es muy importante plantear, sobre todo para las entidades que están en el ámbito de la planificación, es saber cuál es la escala apropiada para poder planificar y desarrollar los estudios. Nosotros, tratando de resolver este interrogante, se desarrolló un modelo con una sola variable, que tenía que ver con el tamaño de los predios. Entonces, porque precisamente esta heterogeneidad y vemos que nosotros en Colombia podemos ver que la gran mayoría de los predios se deberían estar, digamos, se concentran, digamos, 442 municipios, digamos que son los que obedecen a la escala 1-10.000 y 369 a la escala 1-25.000. Pero a este modelo habría que integrarle muchas otras más variables y analizarlo y poder empezar a dar también respuesta en este sentido como unidad de planificación. Para culminar, hay otra función que es de un proyecto, pues digamos que es transversal, es estratégico para la unidad, no depende ni siquiera de cada dirección, es un proyecto estratégico que se encarga de hacer el seguimiento y evaluación de la política pública en los temas de la UPRA. Por eso es un tema que se aborda desde la dirección, y básicamente lo que hace es cerrar el ciclo. O sea, nosotros como unidad de planificación, pues hacemos estudios técnicos que luego van a pasar al Ministerio de Agricultura, donde se vuelven, digamos, criterios de política como tal, luego a las entidades ejecutoras, que son los que se encargan ya de implementarlo en los municipios, en el territorio, y nosotros volveríamos a cerrar el ciclo con el tema de la evaluación. Entonces nosotros seríamos, si analizamos este proceso, nosotros seríamos como la cabeza y la cola, porque comenzamos dando dirección, planificando, y rematamos haciendo la evaluación de estas políticas. ¿Con qué fin? De poderlas otra vez reorientar y saber si hay que hacer ajustes o darles algún tipo de peso en particular. En este momento la dirección de uso, pues cada dirección trabajó también por unos temas muy particulares. Durante el 2013 se hizo, digamos, lo que es como el seguimiento de evaluación de una política pública de la adecuación de tierras, que digamos lo que se utilizó fue la evaluación que se hizo del programa AIS, y básicamente lo que buscó fue encontrar los elementos críticos o claves que nos puedan estar brindando modelos y elementos para nosotros así seguir haciendo evaluación de política en las diferentes pues, etapas o proyectos o temas que se necesiten o que sean críticos pues, para el desarrollo de la unidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le dejo la palabra.
Para hacer un buen uso del suelo en el sur del departamento del Tolima, la UPRA, autoridades regionales y los gremios vienen construyendo una estrategia de ordenamiento rural. Esta estrategia está siendo divulgada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA a través de los eventos como el Desarrollo en Chaparral, Tolima, el cual contó con la activa participación del Departamento Nacional de Planeación y más de 70 asistentes de la zona entre representantes de gremios, planificadores, entidades estatales y productores de la zona. La identificación de actores es fundamental porque precisamente con ellos se construyen de manera participativa y concertada todos esos criterios, todos esos lineamientos que van a convertirse en instrumento para orientar las políticas de uso del suelo de manera eficiente en las zonas rurales. El encuentro buscó construir de manera participativa los criterios para la planificación del uso agropecuario del suelo rural y el ordenamiento social de la propiedad como base fundamental para formular la política regional y nacional del uso eficiente del suelo. Se está mirando cuáles son las falencias que hay en cada sector y en realidad qué es lo que cada uno de nosotros queremos para sacar adelante. Entonces, cada mapa nos muestra qué es lo que nosotros creemos que está mal y qué es lo que creemos que está bien y qué es lo que debemos hacer. A través de ejercicios de cartografía social y priorización de actores, se logró conocer los criterios que inciden en la planificación del uso agropecuario del suelo rural en el sur del Tolima e identificar los actores estratégicos para este ordenamiento. Eso va a lograr eso va a lograr como que toda esta zona, sobre todo muy cercana al páramo de Las Hermosas, que ha tenido como ese imaginario colectivo de que solo violencia, se transforme y sea un territorio de paz, un territorio donde mucha gente se va a apropiar de él y va a ser gente que ya no va a estar en la pobreza extrema, sino que va a tener unas condiciones de vida aceptables. A través de la información suministrada se podrán establecer los criterios que harán viable el desarrollo rural de la zona en términos de uso eficiente del suelo, adecuación de tierras y ordenamiento social de la propiedad. De 48 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales, tan solo 0,4 millones de hectáreas tienen este uso. En el año 2012 las plantaciones forestales generaron 21.000 empleos directos y con la identificación de nuevas zonas esta cifra se incrementará año por año. Entre las ventajas de la zonificación forestal con fines comerciales se encuentran la de permitir seleccionar áreas aptas para la reforestación con fines comerciales y a la vez fortalecer la capacidad de instituciones. Ofrece información útil para propietarios de tierras y arrendatarios. Permite identificar usos potenciales de las áreas forestales con el objetivo final de proponer modelos de manejo forestal. Amplía el acceso a pequeños y medianos productores, como también a inversionistas y dueños de tierras a los créditos de la banca comercial y los incentivos que el gobierno ofrece para la actividad forestal con fines industriales. Lo cual quiere decir que hay una gran oportunidad para el establecimiento de este tipo de plantaciones. La oportunidad y digamos, el mejor aprovechamiento de esa situación se da si se tienen estudios de este tipo que permitan tomar mejores decisiones y establecer esos cultivos en zonas que tengan no solo la vocación, es decir, que no solo sean adecuados al tipo de suelo, sino que incluyan variables sociales, económicas y por supuesto ambientales. Con este mapa se busca que el certificado de incentivo forestal, que es un beneficio que otorga el Estado a quienes fomentan la reforestación comercial en el país, sea más utilizado por los productores. Invitamos a la doctora Dora Inés Rey Martínez, directora técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras. Buenas tardes. Bueno, en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras, el plan de acción se enfocó en proyectos y actividades orientadas a varias acciones para mejorar el acceso a tierra. En este primer año, como decía el director general, nos enfocamos en consolidar una base de actuación de la dirección en el sentido de construir un marco conceptual y en consolidar una línea base en todas las temáticas relacionadas, enfocando el ordenamiento social de la propiedad y la regularización del mercado de tierras no solamente hacia el acceso mismo a la tierra y a una mejor
distribución de la propiedad en el país, sino que entendiendo que en la medida en que este acceso a la tierra sea más equitativo, el uso eficiente del suelo también será mejor. En ese contexto, enfocamos varios proyectos. El primero está orientado a conocer las metodologías que hay hoy para la distribución la distribución de la propiedad en Colombia. En este sentido, pues se partió del Atlas de la Distribución de la Propiedad, estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, y allí se está planteando pues algunos ajustes a esta metodología, ya ahora pues les contaré un poquito más en detalle. También en los criterios para la formalización de la propiedad, dando algunos lineamientos para el programa de formalización de la propiedad privada que maneja el Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, enfocamos la necesidad de formular un plan de ordenamiento social de la propiedad, de integrar esfuerzos en la planificación de todas las acciones, programas que está desarrollando el sector para acceso a tierra, de manera que se hagan planificadas, pero adicionalmente de manera coordinada esta actuación institucional en el territorio. Trabajamos también en la regularización del mercado de tierras y con todo esto en la formulación de lineamientos y criterios para ser incluidos en los planes de ordenamiento territorial con base en la función que le da a la UPRA la Ley 1551 del 2012. En ese sentido, en cuanto a la distribución y tenencia de la propiedad, este año abordamos este proyecto desde dos perspectivas. Uno, lo que es la revisión de esta metodología a partir del, como les decía, del Atlas de Distribución de la Propiedad, pero haciendo una investigación a nivel internacional de cuáles son los índices que están siendo utilizados para conocer o que se pueden aplicar para conocer la distribución de la propiedad, encontrando que entre varios índices estudiados, efectivamente el índice Gini se adecúa a las necesidades de Colombia. Perdón. En este sentido, lo que queremos es, y el propósito este año, es consolidar una metodología que más que la metodología misma que está establecida a nivel internacional, es poder estandarizar el procesamiento y tratamiento a los datos y a la información fuente. El estudio que realizó el Agustín Codazzi se basó en la información catastral y nosotros queremos potenciar los análisis a partir de otras fuentes de información. Analizar, por ejemplo, las sinergias de la información catastral con la información registral, con la información de la registraduría y con información de Cámara de Comercio, por ejemplo, para sacar muchos más análisis y cruzar muchas más variables. El otro enfoque de este estudio fue en explotar el estudio ya hecho mediante el Atlas de Distribución de la Propiedad por el Agustín Codazzi, en el sentido de que a partir de esta información empezáramos a cruzar esta capa de datos con muchísimas otras variables sociales, económicas y ambientales. En ese sentido, pues se tiene una serie de análisis con, por ejemplo, cómo se relaciona la distribución y tenencia en Colombia con el Producto Interno Bruto, con la generación de ingresos por parte de los municipios, con la vocación misma del uso del suelo, con los conflictos de uso del suelo, con temas como riesgos, por ejemplo. Entonces, empezamos a explotar un poco más los datos, consolidando lo que es la caracterización de la distribución y tenencia de la propiedad rural en Colombia, que es una de las funciones misionales de la UPRA. Acá entonces nos queda como un reto importante para el año entrante poder aplicar la metodología con base en lo que definamos este año, terminemos pues, de consolidar la metodología y de validarla con expertos de alto nivel, que se está terminando dicha validación, de manera que el país pueda contar con una medición sistemática de lo que es esta distribución y tenencia, no solamente a nivel departamental y municipal, sino que posteriormente, si a partir de que la información lo permita, sea a nivel predial. De esta manera pues, se podrían consolidar los datos a diferentes niveles del territorio de acuerdo a las necesidades de los análisis.
Me disculpan que estoy un poco agripada y muchas gracias. Gracias. En este sentido, también uno de los instrumentos que califican la distribución de la propiedad es la unidad agrícola familiar. Y abordando esta temática, la UPRA apoyó al INCODER haciendo dos frentes de trabajo. Uno, trabajando la evaluación de lo que es la metodología que está aplicando el INCODER en este momento para el recálculo de la unidad agrícola familiar a nivel nacional. Ellos cuentan con una metodología que está mediante el Acuerdo 202 del Consejo Directivo del INCODER, y esta metodología contempla pues tanto variables biofísicas, sociales, económicas, ambientales. Sin embargo, en la evaluación que pudimos hacer y que ya se ha concertado con el mismo INCODER, en una mesa técnica que se estableció para tal fin, pues hay algunos elementos que pueden ser fortalecidos en dicha metodología para lograr que el cálculo de la unidad agrícola familiar responda a las condiciones que presentan los territorios y a las necesidades de que el establecimiento de este instrumento pues se oriente efectivamente a un proyecto productivo y a la sostenibilidad de lo que es la familia en el campo. En este sentido, entonces, pues se cuenta ya con un documento con las observaciones y recomendaciones de mejora para esta metodología de cálculo de la unidad agrícola familiar. Adicionalmente, se abordó también el estudio de la unidad agrícola familiar en el sentido de hacer un análisis histórico de sus orígenes en la diferente normativa que cobija a este instrumento, de cómo ha evolucionado la aplicación del instrumento para diferentes fines, y en ese sentido también a partir de este diagnóstico que se está haciendo con estas bases, poder el año entrante enfocar instrumentos que ayuden tanto a asignar tierras a los campesinos, como a garantizar la sostenibilidad económica y ambiental, que es por último lo que busca la aplicación de la unidad agrícola familiar. Aquí hay en esta diapositiva algunas gráficas donde se muestra evaluaciones concretas que se hicieron en el departamento del Meta, en el departamento del Magdalena y en el departamento del Arauca, haciendo revisión de dicha metodología. El otro proyecto tiene que ver con la formulación de criterios para el programa de formalización de tierras de propiedad privada. En este sentido, avanzamos en emitir una resolución, la número 112 del 2013, que recoge criterios orientados a lo que es la selección y priorización de áreas para el programa de formalización de la propiedad rural. Allí se establecieron pues, los criterios para, por ejemplo, excluir territorios de este programa de formalización, y se dan unos lineamientos generales. Sin embargo, acá el reto es asumir pues, todo el proceso que implica este programa, desde su planificación, diseño, entrada en territorio, hasta la adjudicación de los títulos y el seguimiento y evaluación mismo de esta política que están planteados pues, para abordar a partir del año entrante. Hubo necesidad entonces de mirar desde el punto de vista misional de la UPRA, que en comunidad de planificación, la formulación de un plan de ordenamiento social de la propiedad. Aquí el alcance del año 2013 fue establecer la metodología y una estructura para ese plan de ordenamiento social de la propiedad. Para llevar a cabo este proyecto se hizo un convenio con Misión Rural, la Corporación Latinoamericana Misión Rural. Dicha metodología se estableció o se utilizó el enfoque de prospectiva geográfica, y desde esta perspectiva pues, se plantea toda una metodología de diseño de escenarios de corto, mediano y largo plazos que deberían ser aplicados para formular este plan en el 2014. Hay una estructura también definida del plan y sobre todo se adopta el enfoque territorial.
Y desde esa adopción del enfoque territorial, lo que se está proponiendo es construir desde la base con los actores locales, después de hacer una focalización de territorios, lo que es el diagnóstico de los territorios y cómo abordar ese plan de ordenamiento social de la propiedad de manera que queden establecidos los diferentes programas de acceso a tierra de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada una de las áreas del país. El otro proyecto tiene que ver con el mercado de tierras, básicamente con la función de la UPRA de la regularización de dicho mercado de tierras. Avanzamos en una primera fase de este estudio en convenio con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en el cual el producto es la caracterización del mercado de tierras. Allí lo que tenemos es una identificación de cuáles son las variables que inciden en el mercado de tierras, cuáles son las dinámicas que se están presentando hoy en el territorio. Alcanzamos a hacer 2 talleres regionales de validación, uno en Tolima, donde también tenemos focalizados otros proyectos por el contrato Plan del Sur de Tolima, y el otro en el Meta por fenómenos característicos que se están dando en la región de la Altillanura en temas de tenencia y distribución de la propiedad. En ese sentido, entonces, se cuenta con un documento ya de caracterización de ese mercado de tierras, donde hay que decirlo, una de las mayores debilidades es la carencia de información. No se cuenta con una información de calidad y suficiente que aporte pues, a la caracterización del mercado de tierras, por lo que para la UPRA será de vital importancia los resultados que surjan del Censo Nacional Agropecuario. También se plantea entonces para el año entrante continuar con una segunda fase, donde continuamos con esta caracterización en otras zonas del país que nos permita ir formulando ya unos criterios generales para la regularización de dicho mercado de tierras que pueden estar orientados en la utilización de instrumentos de gestión del suelo u otros instrumentos que la UPRA pueda proponer para dinamizar dicho mercado de tierras en la medida en que se avancen también en los programas de acceso a tierras, obviamente que los predios entren a un mercado formal, pues dicho mercado también se va a ir dinamizando. Otro proyecto tiene que ver, al igual